Saludos, hoy nos corresponde el tema que tiene que ver con la idea, la sinopsis, la definición del género, la definición de la categoría y del tipo de proyecto. Cuando hablamos de una idea hablamos de algo que nosotros quisiéramos hacer, un sueño, un pensamiento. Hay distintas maneras de abordar la idea. Hay ejercicios, inclusive ejercicios creativos que tienen que ver con la potencialidad de la creatividad para generar una idea. Siempre hay unas bases formales para la generación de ideas, como pueden ser, por ejemplo, una historia local, la historia de un lugar, una historia narrada, un cuento escrito, un libro escrito, una fantasía que uno quiera desarrollar. Es decir, hay como distintas vertientes que nos pueden brindar una idea si por supuesto queremos recorrer el camino de la ficción. Pero en el camino del documental hay elementos que a nosotros como creadores y creadoras de pronto nos pueden interesar, por ejemplo la fauna, la geografía, aspectos sociales. Hay como muchísimas, el mundo de las ideas es realmente formidable y encantador. Hay otras maneras también de crear ideas, con lo que se llama la lluvia de ideas, en la construcción en colectivo de una idea, de alguna cosa en particular. Hay ejercicios que inclusive se hacen para generar ideas a partir de una palabra, de una frase, de una fotografía incluso. Entonces, la idea es algo que nosotros quisiéramos saber, que quisiéramos producir, realizar, por supuesto, desde el punto de vista audiovisual. Pero es muy importante para que nuestra idea sea factible, poder entender y conocer el mercado audiovisual que le hemos visto en temas anteriores. Hay dos líneas, dos temáticas importantes que ya hemos revisado, una que tiene que ver con el mercado audiovisual y con los aspectos legales. No es recomendable que nosotros como creadores y creadoras realicemos una idea sin conocer cómo se comporta el mercado. Alojado allí en el aula tienen algunos datos recientes del comportamiento del mercado tanto cinematográfico como audiovisual venezolano, con la cantidad de películas, cantidad de salas, cantidad de espectadores y unos aspectos que son importantes como lo son cuáles son los géneros que al público venezolano le llaman la atención o tienen mayor demanda tanto en las salas como de pronto en la televisión. Entonces, muy importante, cuando queramos, la idea es una cosa, por supuesto, universal, libre, la creación es libre, pero es importante en el momento de aterrizarlo, cuando queremos hacer un proyecto audiovisual, que sea una idea que esté orientado al mercado al cual queremos trabajar, ya sea el venezolano o el internacional. La idea se expresa en lo que hemos llamado, lo que se denomina la sinopsis. Hay varios tipos de sinopsis. Está lo que se llama log time, que es una frase que define esa idea o esa historia. Tenemos lo que se llama la sinopsis corta, que es un resumen de lo que nosotros queremos hacer con principio, desarrollo y final, y de alguna manera nos ubica dónde se realiza, dónde ocurre esa historia, además de presentar a los personajes principales. Y está la sinopsis, que es la base fundamental para la escritura del guión. En este curso de fundamentos para la producción, solamente haremos el log time y la sinopsis corta. Por supuesto, eso es válido tanto para la ficción como para el documental. O si nosotros queremos, por ejemplo, hacer algo en televisión, si queremos hacer un programa de variedades, también tenemos que tener una idea, un log time y una sinopsis de qué va el programa. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer en televisión un programa deportivo,
que sea un programa con entrevistas y que hable del deporte, tenemos que establecer en ese ámbito la idea y luego, por supuesto, el log time y la sinopsis. Este es un programa que tiene como posibilidad realizar un panorama general de los deportes a nivel mundial, en especial tal, con entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, la sinopsis y la definición del género. Hay básicamente 3 géneros. Tenemos ficción, documental y animación. Por supuesto, pueden haber mezclas, puede haber un docuficción, como puede haber una animación que también en la animación que tenga elementos también de ficción, es decir, que sea animación, pero que también tenga elementos que sean visualmente reales. Aunque la animación en los últimos tiempos, cada día más, tiene elementos de realidad. Entonces, cuando definimos el género, tiene que ver con ficción, documental o animación, que tiene que ver además tanto para lo cinematográfico como para lo audiovisual, lo televisivo, etc. Ahora, las categorías. Sobre todo, entonces, lo que estábamos hablando, puede haber docuficción, puede haber drama, aventura, terror, deportivo, es decir, son todas esas categorías que tienen esos géneros. El tipo de proyecto, el tipo puede ser entonces un cortometraje, un largometraje, un programa de variedades, un reality show, algo para las redes, un podcast, es decir, hay como una variedad amplia en lo audiovisual, no necesariamente tiene que ser un cortometraje o un largometraje, pueden ser como muchísimas otros elementos. Entonces, resumidas, tenemos la idea, que es el sueño, la sinopsis, que es donde se narra la historia, el género, que puede ser ficción, documental o animación, las categorías, si son de acción, aventura, deportivo, etcétera, etcétera, y el tipo de proyecto, por supuesto, si es largometraje, cortometraje y todo lo demás. La evaluación de este tema tiene que ver entonces con la formulación en práctico. Ya comenzamos un trabajo en lo práctico con el desarrollo de una idea, de una sinopsis, definir el género, definir la categoría y el tipo de proyecto. Por supuesto, tienen material allí colgado en el aula y ya comenzamos en Fundamentos de la Producción a trabajar de manera práctica. Quedamos entonces, quedo para dudas o preguntas.